Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Leamos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, a partir del versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Iniciamos este segmento recordando que hay un gran contraste entre los verdaderos siervos de Cristo y los falsos maestros. Hay un gran contraste en el enfoque de la enseñanza y de la predicación de los que son verdaderos siervos de Cristo y de los falsos maestros. Habíamos dicho, y es necesario repetir, que el enfoque correcto es Jesucristo, el Hijo de Dios, y la obra que hizo Jesucristo. Pero los falsos maestros se predican a sí mismos. Y el enfoque es antropocéntrico, es decir, centrado en el hombre. Habíamos visto también que hay un contraste entre los que han creído el verdadero evangelio, a los que ha iluminado Dios por medio de su Santo Espíritu para que puedan ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero también habíamos visto que hay algunos para los cuales el evangelio sigue encubierto, los cuales se perderán. Y habíamos enfatizado bien claramente que son incrédulos porque no quieren venir a Jesucristo.
En este segmento el apóstol comienza reconociendo entonces la fragilidad humana y usa esta frase, vasos de barro. El versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y nos dice la razón de expresarse así, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay muchas expresiones en las Sagradas Escrituras en las cuales los hombres de Dios, al enfrentarse a Dios y entre más cerca de Dios estaban, tenían este concepto de sí mismos, de su pequeñez ante la grandeza de Dios. Y entonces el apóstol está diciendo que tenemos este tesoro del cual hemos venido hablando, el evangelio glorioso, el poder de Dios para la salvación, la verdad expresada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más excelente que eso, y sin embargo, ese tesoro tan maravilloso, dice él, lo tenemos en vasos de barro, es decir, los que lo anunciamos somos débiles hombres. No los ángeles, débiles hombres. En Génesis capítulo 18, versículo 27, cuando Abraham, el llamado padre de la fe, estaba intercediendo porque Dios había venido a notificarle a Abraham la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra y ciudades vecinas. Y cuando Abraham está intercediendo, casi que negociando con Dios, pidiendo misericordia por aquellas ciudades, ¿cómo se expresa Abraham de sí mismo cuando él está hablando? Cada vez se disculpaba y pedía perdón al decir, escúchame una vez más, aunque soy polvo y ceniza, ¿habrá ahí unos cuantos justos? ¿Vas a destruir la ciudad aunque haya unos pocos justos? Y en esa negociación siguen, ustedes conocerán el relato, si no han de leerlo ahí en Génesis 18. Pero esa expresión, aunque soy polvo y ceniza, el padre de la fe al cual se le prometió el mundo, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y él reconocía, aunque soy polvo y ceniza. Isaías, el profeta, cuando vio en visión la gloria de Jehová, en el capítulo 6 de Isaías, él se expresa así de sí mismo, ay de mí. Si nosotros entendemos lo que esa expresión significa, estoy deshecho. ¿Qué voy a hacer yo, este Dios tan santo? Que los serafines proclaman, santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Y se me ha presentado a mí, que soy un hombre de labios impuros y que vivo en medio de un pueblo que tiene labios impuros. ¿Qué hace Isaías? Reconoce su pequeñez. Ay de mí, ¿qué voy a hacer yo, que soy pecador ante este Dios tan santo? Job, cuando pasó por sus aflicciones, habla de sí mismo como un gusano. ¿Y por qué traigo estas? Porque de eso es de lo que se trata. Nosotros tenemos que volver al concepto correcto de quién es el ser humano cuando se enfrenta a Dios. Cuando nos enfrentamos a Dios. Por eso el predicador de la palabra se da cuenta, el apóstol Pablo, que lo que somos vasos de barro. Que sí estamos anunciando algo maravilloso. Esto es un tesoro, pero nosotros seguimos siendo vasos de barro. Ahora no debemos malinterpretar esto porque sabemos quiénes somos en Cristo. Hay muchas otras partes donde la Escritura nos dice cuán favorecidos somos, cuán privilegiados. Y el apóstol Pedro nos dice, nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Amén. Pero no olvidemos, aquí todavía estamos en este mundo y somos vasos de barro, con lo cual se quiere decir, somos frágiles, somos débiles.
Y esa debilidad y esa fragilidad presente tiene un propósito de llevarnos a reconocer la grandeza de Dios y nuestra dependencia de Él. Aquí mismo dice, para que la excelencia del poder sea de Dios. Todas estas tribulaciones que pasa el creyente, que están descritas aquí en los versículos 8 y 9 y 10, tienen un propósito. Vean que habla de tribulación, de angustia, de apuros, habla de persecuciones, habla de sentirse a veces derribado. Pero nos dice el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Esta es la manera en que se expresa el que anuncia el Evangelio. ¿Se parece eso a lo que nosotros escuchamos que se predica por tantas partes? ¿Están llevando realmente en su cuerpo y hacerle ver a la gente la importancia de la muerte de Jesús? ¿Y por qué lo hacían así los apóstoles? Para que también, dice, la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La vida de Jesús, aquí sabemos que Jesús es la vida eterna. Así lo habíamos leído hoy hace 8 también, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, cuando dice, la vida eterna estaba con el Padre y se nos manifestó. Y también al concluir su epístola, él decía, hablando de Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es la vida eterna. Sin embargo, aquí cuando hablamos de la vida de Jesús, más se refiere a la vida que Cristo vivió con esa disposición a sufrir. Se manifiesta en que aquellos que son de Cristo y sobre todo los que anuncian el Evangelio de Cristo tienen esa disposición. No huyen sino van al campo de batalla, aunque el campo de batalla es tan peligroso que trae esto que hemos leído aquí, tribulación, angustias, apuros, persecuciones. Pero el siervo del Señor va a ir, voy a lo recio de la batalla porque voy en el nombre de Cristo, llevo la vida de Jesús, así como Jesucristo no rehuyó su visión. Y leemos en el Evangelio que cuando él sabía que tenía que ir a Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sabía a lo que iba, pero va con valentía. Así se comportan los siervos del Señor. El siguiente versículo nos dice, de tal manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Creo que no es un versículo sencillo porque pudiera interpretarse como habíamos visto en la primera epístola, que ahí sí se notaba un lenguaje casi sarcástico del apóstol. Más bien aquí es la disposición de los siervos de Cristo, de los ministros del Evangelio, de hacer todo con tal de no dañar ni lastimar al rebaño. Y hay historias así también registradas, en las cuales pastores estaban dispuestos a ellos ir a la persecución con tal de que su congregación fuera librada de la cárcel en esos tiempos de persecución. De manera que, versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Vuelvo a recordarles que el tono de la carta es un tono siempre de defensa. Pablo ha sido acusado y él está defendiendo su ministerio y el ministerio de los que con él están.
ahora nos habla de algo muy interesante, porque cuando habla del espíritu de fe que dice que ellos tienen, lo basa en la Escritura, porque dice, como está escrito, teniendo, dice el versículo 13, el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Y entonces cita la Escritura. Entonces les invito a que leamos cuál Escritura está citando el apóstol Pablo para decir, nosotros también hemos experimentado esto y lo vivimos. Salmo 116, del 10 al 15. Salmos 116, del 10 al 15. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Vamos a ver si logran ver conmigo que este salmo es muy apropiado para lo que está exponiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recién estaba hablando de esto, de que estaban atribulados, de que estaban angustiados, de que pasaban apuros, de que había persecución, de que se sentían hasta derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque esta verdad de la palabra de Dios del Salmo 116 era algo real para él y para los que anunciaban el Evangelio. Dice que estaba afligido en gran manera, claro que sí. Y tiene expresiones tan preciosas, dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿No es eso un consuelo para el que sufre amenazas de muerte? Hoy en día, y claro, por el materialismo y la falta de tener la vida de Cristo, nadie se expresa de la muerte como algo, como lo que el apóstol Pablo se expresa. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Para quiénes es esto? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cómo es que ve el verdadero siervo del Señor, el verdadero creyente, la muerte? No es que no nos importa ni que no nos duele la muerte. No es eso. No es que no extrañamos a los seres queridos que partan, es que entendemos más allá. Y cuando se entiende más allá, podemos llegar al punto de que escuché a un pastor decir que entre los puritanos, cuando celebraban un año más, hablaban con gozo de un año menos. Esa es la realidad nuestra. Cuando cumplimos un año más, ya tenemos un año menos de vida. Pero ¿cómo se puede ver? Un año menos. Estoy más cerca de ver el rostro de mi Salvador Jesucristo de lo que estaba antes. Esas palabras suenan bonitas, pero sea usted sincero. Así piensa usted y así vive. Seamos sinceros, ¿qué es lo que vemos? Este pánico tan desmedido a las enfermedades. Y no estamos llamando a nadie a ser irresponsable, cada uno según entiende, cuídese. Pero ¿por qué es tan exagerado el pánico? Si le tiene que dar COVID, le va a dar.
Y si tiene que morirse de eso, se morirá. Pero si no se muere de eso, de otra cosa morirá. El asunto es que, como dice el apóstol, que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hay una disposición a pasar por lo que Dios me haga pasar. Tanto que dice él, yo sé eso, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y dice, oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo. Ese es el apóstol Pablo haciendo suya esta palabra. Y Señor, yo te sirvo a ti. Siervo tuyo soy yo. Tú has roto mis prisiones. Por eso es que él puede decir, cuando esa verdad él puede decir que le ha pasado por atribulado mucho, sí, pero no angustiado, en apuros, pero no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribado, pero no destruido. Porque esa palabra es una realidad en él. Creí, por lo cual hablé. Y dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, lo que sí es importante es quitar de la mente un cristianismo que es como que hace una diferencia entre los ministros de Cristo que tienen que vivir cierta vida y pueden llegar a expresarse así, y el cristiano común. La Biblia, el Nuevo Testamento no nos habla en esos términos. Nosotros no usamos, por ejemplo, ese lenguaje de los clérigos y los laicos. Eso es del catolicismo. Nosotros todos somos hermanos y todos podemos, sea usted ministro de Cristo, aunque no sea pastor o no, sea o no lo sea, usted también puede decir, creí por lo cual hablé. Yo he creído eso mismo que el Salmo dice, y también yo soy un siervo del Señor, aunque no necesariamente le sirvo como pastor o en algún ministerio oficial en la iglesia, pero le sirvo a Dios y estas promesas son también para mí. Ese es el espíritu de fe que dice aquí. Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Nosotros prestemos atención a esa frase que dice, y nos presentará. Yo le di vueltas y digo, ¿qué es esto? Que a veces lo pasamos por alto, nos presentará. Hay una cierta formalidad en el día final. A veces la gente piensa que, bueno, tiene sus ideas extrañas o inventadas, imaginadas con respecto al día del juicio final y al reino futuro. Pero aquí se nos dice claramente que Dios nos presentará. Nos presentará a todos nosotros. Debemos pensar, ustedes cuando piensan en la eternidad, primero les pregunto, ¿piensan en la eternidad? Y se imaginan algo de la eternidad y de lo que será y de cómo estaremos. Hoy en nuestra lectura, el Señor nos llevó a Apocalipsis 5. Y en Apocalipsis 4 y 5 se nos muestra esa imagen de la adoración celestial. Y se nos muestra aquel trono magnífico. Ahora, en aquel día nos presentará, nosotros estaremos ahí presentes. ¿Se imagina usted al lado de quién le tocará estar adorando? ¿Quién estará a su diestra? ¿Quién estará? Aquel hermano, aquel otro. Aquellos no los conozco todavía, pero los voy a conocer. Tengo una eternidad para conocerlos. Y a los que sí conozco, ¿cómo será? Nosotros hemos pecado grandemente cuando hacemos del culto a Dios simplemente la rutina de ir, reunirme, hago lo que tengo que hacer, me pongo de pie cuando dicen y me siento y cierro. Sin entender, nosotros estamos practicando la realidad de algo maravilloso que experimentaremos. Ver el trono de Dios y todos postrarnos juntos ante aquel que fue inmolado, sacrificado y derramó su sangre para salvarnos a nosotros y hacernos, como leímos, reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Pero estas cosas no las piensa la gente.
No se piensan. Nosotros estamos demasiado metidos en este mundo materialista y en las cosas físicas que no pensamos en la eternidad, en la maravilla de la adoración celestial, en la música más preciosa que jamás hemos escuchado, entonada de la mejor manera, que elevará nuestras almas en agradecimiento a Dios. Porque vea que algo que trae gloria a Dios es ser agradecidos. Dios es glorificado cuando hay corazones agradecidos. Y dice así el versículo 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Y oigan, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Un pueblo que vive para la gloria de Dios es un pueblo agradecido. ¿Está usted agradecido? Dio gracias a Dios hoy al levantarse y digo, alabado sea tu nombre, Dios, que me diste vida, que me cuidaste durante esta noche, que has provisto para mí, que tengo con qué desayunar, que puedo moverme, respirar, caminar. ¿Es usted agradecido? Todo lo damos como si fuera obligación de Dios. Y lamentablemente algunos comienzan a apreciar las bendiciones de Dios hasta que Dios se las quite. Y entonces así comienza usted a apreciar aquello que tenía, pero que ya no tiene. No le agradeció a Dios, no lo glorificó, lo usó como usted quiso, hizo las cosas a su manera. Eso no es ser agradecido. Pero vean que dice que sobreabundan las acciones de gracias. Un pueblo agradecido trae gloria a Dios. Ahora, en el contexto que estamos hablando, vean que, porque todo el mundo dice gracias a Dios por todo lo bueno, todo lo bonito, cuando todo va bien, gracias a Dios. Pero en el contexto que estamos hablando, el apóstol está pasando muchas necesidades, problemas, ataques. Y es esa disposición al sufrimiento y a no rendirse a pesar de la oposición y de todo lo malo que viene. Eso es lo que lleva a la gente a decir, gloria a Dios. ¿Cómo se ve la obra de Dios en la vida de esta persona? Que a pesar de la aflicción que está pasando, alaba a Dios. No se le oye quejarse, echarle la culpa a alguien, reclamar. Eso es el mundo. El mundo así es como recibe las tribulaciones. Porque a mí, el otro es más malo y a él le va mejor. Esa es la manera de pensar del mundo. ¿A quién se le echa la culpa? En cambio, Pablo simplemente recibe todas estas cosas y dice, yo sé una cosa, que yo soy siervo de Dios. Y de esto Dios me va a librar de alguna manera. Pero si no, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si tengo que morir de esto, con esto moriré. Una vez más les repito, para que por favor quede en nuestras mentes, Dios es glorificado cuando hay corazones agradecidos. El siguiente versículo dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Este más bien es el que acabamos de leer, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Ahí estábamos. El que sigue es el que dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y aquí vamos a hablar entonces un momentito de qué quiere decir con él. No es difícil de entenderlo, pero el hombre exterior y el hombre interior. Todos aquí, tal vez los niños y los jovencitos no son tan conscientes de esto, pero todos los demás somos conscientes del desgaste físico. De que tenemos un cuerpo limitado que se va gastando, un cuerpo que se cansa, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que pierde las energías.
Las pierde porque lo ataca una enfermedad, pero las pierde también por la edad. No podemos esperar tener el mismo vigor que teníamos cuando teníamos 20 años, que cuando tenemos 40 o 50 o 60. Entonces, ¿por qué nosotros tomamos a veces las cosas de esa manera como si fuera sorpresivo? Qué raro, padezco de esto y padezco de lo otro. Es que así es, este cuerpo es así, este cuerpo se va a gastar y a algunos se les gasta antes que a otros. Seamos conscientes, por eso les digo que es un énfasis muy diferente el verdadero evangelio, la esperanza verdadera y lo que es la verdadera vida cristiana de esa cantaleta triunfalista que anda en otras partes en las que les hacen pensar que usted tiene que vivir toda la vida con salud, toda la vida con dinero, toda la vida que le va bien, no corresponde a lo que nosotros vemos aquí. No es la vida de Jesús, no fue la vida de Jesús. Y no es la vida de los siervos de Jesús. Hay un afán, siento yo y percibo, un afán mundano por aferrarse a la juventud. De hecho, cuántas leyendas hay y hasta películas de que alguien encontró la fuente de la eterna juventud. ¿Por qué? Porque es que en el mundo hay un tanto aferrarse a la juventud. Porque en el mundo lo que importa es lo de aquí y lo de ahora. Y el aquí y el ahora comienza a no disfrutarse tanto cuando uno pierde la juventud. Es cuando es joven y tiene energías y salud que se disfrutan muchas de las cosas de esta vida. Pero cuando esa salud y esas energías se van yendo, esas cosas no es que ya no nos gustan, es que ya no las podemos disfrutar como antes. Y antes usted comía de todo y no le caía mal, pero ahora tiene que cuidarse lo que come, porque si no me da esto y me da el otro. Y entonces la gente quiere, pero es por una razón plenamente física y de comodidad en esta vida. Es el aquí y el ahora, es decir, lo temporal es lo que más importa. Lo triste es cuando los cristianos también parece que están tan aferrados a la juventud. Que vemos señoras que no se visten como señoras, quieren vestirse como adolescentes. Y hombres que todavía se quieren vestir como muchachos de la universidad, cuando les da cortarse el pelo así y así, y ponerse pantalones raros, y ya son maduros y siguen con esa mentalidad. Ahora, un joven bien educado y creyente, esas tonterías ni siquiera pasa por ahí. Gloria a Dios, si nosotros hacemos un buen trabajo, nuestros hijos se libran de esa etapa de locura, de esos pasajeros, vano, superficial, no sirve. Pero que se le puede disculpar, pienso yo, al inmaduro. Pero hoy en día tenemos hombres y mujeres maduras queriendo comportarse como... Ahora, ¿por qué me desviase ahí? Porque le estamos dando mucha importancia al hombre exterior. Eso es lo que nos llevó ahí. Pero hay el hombre interior. Y quisiera que pensemos si de verdad lo que aquí dice el apóstol Pablo es una realidad en nosotros. No desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Más bien más vigor espiritual. Ora más de lo que antes oraba. Disfruta más la lectura de la palabra de Dios de lo que antes la disfrutaba. El culto al Señor lo disfruta mucho más. Y esto, recuerdo el testimonio de aquel hombre de Dios que ya murió, R.C. Sproul, que decía él que entre más pasaban los años, la cena del Señor se volvía para él más preciosa, tanto que le llevaba a lágrimas experimentarla y participar de ella. Y alguien pudiera pensar todo lo contrario, está tan acostumbrado a hacer la cena del Señor, era un pastor, oficial la cena del Señor otra vez. Y volvemos al mismo rito y a decir las mismas palabras y a levantar la copa y el pacto. No, pero como el hombre interior se renueva de día en día, ahora entiendo mejor lo que estoy haciendo. Ahora participo de este rito, es un rito sagrado, sí, pero un rito.
participo de Él con más entendimiento, con el corazón pensando en Jesús que fue inmolado por mí. ¿Ven la diferencia? En cambio, el que no, si se aburre en el culto, no aprecia la cena del Señor, no se conmueve al ver un bautismo, lo que oraba nuestro hermano en la frente. Eso es precioso. Ver el símbolo de alguien que ha muerto al pecado y ha resucitado a una vida nueva. Nosotros debemos estar felices viendo bautismos y anhelar ver bautismos. Gente que ha nacido de nuevo. Pero cuando el hombre interior no se va renovando, más bien pasa lo que en algunos círculos dicen. Creen que esto de la religión es una cosa como así. Resulta que a usted le dio esto de la religión y comenzó entusiasmado, pero después ya se calmó y la lleva ya ahí normalito, sin entusiasmarse tanto. Eso es porque no tiene la verdadera religión. Dicho sea de paso, cómo me duele seguir escuchando a la gente pensar que la palabra religioso es una palabra mala, cuando es lo que deberíamos desear ser, religiosos verdaderamente. El apóstol Santiago, cuando usa esa palabra, dice, si alguno se cree religioso, como queriendo decir, no se crea religioso, usted no lo es, no se ha apartado del mundo, ni piensa en los necesitados. ¿Ven? No es una mala palabra, más bien es una palabra que no somos dignos de usar si no vivimos como Dios nos manda. Pero el que ve las cosas así, se emociona un poquito con la religión, se une a una iglesia y luego lleva una vida normal. Pero no es lo que la Biblia nos dice del justo. La senda del justo es como la luz de la aurora que va a aumento hasta que el día es perfecto. Cada vez ama más a Cristo, cada vez ama más a sus hermanos, cada vez disfruta más del culto al Señor, cada vez espera con más ansia el retorno de Jesucristo. Eso es de lo que habla aquí, renovándose de día en día. Sí, el cuerpo se cansa más que antes. Sí, cuesta todo lo que es físico y material. Pero ahí es donde está la esperanza. Dice, no desmayamos. Porque es eso, es el interior el que sostiene. Si no es así, si el hombre interior no se va renovando, entonces no le va a sostener cuando el exterior ya desmaye, porque ya no hay energía ni fuerzas. No se sostiene. Veamos el último versículo que voy a ver con ustedes hoy en los últimos minutos. Dice así el apóstol, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Presten atención a este lenguaje que está hablando el apóstol Pablo. Leve tribulación momentánea. Yo los quiero llevar a esta misma epístola en 2 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 27, para que vean la descripción de lo que pasaba el apóstol Pablo. Segunda Corintios 11, 24, dice así. Él está haciendo un recuento de lo que él ha pasado, sus sufrimientos como apóstol. Bueno, dice así, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Es decir, 5 veces lo han azotado, 39 azotes. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad y peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y a todo eso que hemos leído, que pudiéramos ampliarlo, le pusieron atención todo lo que él había pasado y pasaba,
y no solo él, los otros que le servían a Cristo. Azotes. Eso de cuando fue apedreado, ustedes lo pueden leer en los Hechos, que lo dejaron pensando que ya él estaba muerto. Naufragios, hambres. Todo eso que describe ahí corresponde a esto que dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea. ¡Qué hombre! Todo eso, vea, yo conté los azotes. En total 195 azotes. ¿De dónde toma fuerza un hombre para seguir adelante así? Porque el hombre interior se va renovando de día en día. Porque tiene la vida de Jesús. Hace mucho tiempo que en nuestro lenguaje perdió el significado la palabra demasiado. Hace años había dicho yo, y ahora es peor aún, todo es demasiado. Demasiado significaba demasiado. Y ahora todo es así. Cuando nosotros hablamos de demasiado, que era una palabra que no se usaba siempre, sino cuando ya no se soportaba más. Eso es demasiado, lo que no se puede soportar. Pero ahora todo es demasiado. El dolor es demasiado fuerte. La esposa es demasiado insoportable. El compañero es demasiado egoísta. Todo el mundo es demasiado. Eso es lo único que refleja la clase de sociedad en que vivimos y cómo somos, que no aguantamos nada, que somos cobardes. Eso es lo que refleja el que llamemos demasiado a cualquier incomodidad, cualquier sufrimiento, cualquier tribulación, pero vea lo que es un hombre de Dios hablando. Porque esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué él puede decirlo? Porque él puede comparar. Y ahí es cuando viene la diferencia. Algo es grande o pequeño, depende con qué lo compare usted. Y tenemos que entender con qué está comparando el apóstol Pablo para que diga que esa tribulación es leve. Leve comparada con cuál otra. Porque para mí eso que leí no es leve, es demasiado. El sufrimiento de Jesús. La agonía del Getsemaní. El sufrimiento de su alma al saber que vendría a soportar él mismo en la cruz la ira del Dios Todopoderoso. Además, claro, del maltrato espantoso que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted compare su sufrimiento con el sufrimiento de Cristo, entonces usted va a poder decir, esta leve tribulación. Pero como siempre nos estamos comparando con el que tiene más que nosotros, con el que le va mejor, entonces vemos las cosas como demasiado. Esta leve tribulación momentánea, porque aunque dure, ¿cuántos años puede durar? Compárelo con la eternidad y verá que es momentáneo. Una tribulación grandísima le duró 50 años. Compárela con una eternidad. No se acaba la eternidad. Pero no pensamos en la eternidad suficiente. Ese es el último versículo que dice así. Más bien, en ese que estamos. Esta leve tribulación momentánea produce. De ahí, de esa tribulación, tiene un propósito. Producir en nosotros esto. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las preguntas entonces que debemos ir haciéndonos es, ¿qué producen en nosotros las aflicciones que llegan a nuestra vida? ¿Producen esto? Porque esa frase, un cada vez más excelente, quiere decir que era bueno, pero ahora es mejor y luego mucho mejor. ¿Qué es lo que es mejor? ¿Qué significa esa frase? Peso de gloria. Es una conciencia de la gloria
de Dios. Es una conciencia más clara y más apercibida de la maravilla de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y de la maravilla de lo que será la gloria venidera. Porque Jesús, estando aquí, le oró al Padre diciendo: Padre, que la gloria que me has dado. Él sabía, en la eternidad estuvo con el Padre en una gloria indescriptible y Él la quería compartir con los suyos. No a plenitud podemos aquí, pero poco a poco nos va dando Dios más y más comprensión de la grandeza del Salvador que nos dio en su Hijo Jesús. Y poco a poco nos hace pensar: qué maravilloso será aquel mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, donde reina el Rey de justicia. ¿Cómo será eso de maravilloso? Y esa conciencia de la gloria venidera es lo que aquí creo yo que se describe como un más excelente, cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Voy a concluir con el siguiente versículo sin ahondar mucho, pero dice: ¿cómo pasa esto? Dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso es, ahí es donde está el problema con nosotros. Ese es el problema, que estamos demasiado metidos en este mundo temporal pasajero. Si nosotros tenemos la visión correcta, podemos decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18. Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todo eso que leímos que le ha pasado a él, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es la razón. Él tiene la perspectiva correcta. Sí, yo no estoy diciendo que este sufrimiento que tengo no es nada. No estoy diciendo que tener COVID es bonito. No estoy diciendo que la aflicción que me vino, que estar en la tribulación que estoy pasando, pues no, lo que estoy es comparándolo con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar, y eso me hace ver esta tribulación como una aflicción leve al compararlo con Cristo y con la gloria que Él nos dará. Dice el apóstol que esto se hace viendo nosotros, dice, mirando lo que no se ve. Presten atención a esa frase, porque eso no se puede entender sino espiritualmente. No mirando nosotros a las cosas que se ven. ¿Cómo se puede decir esto? Dice, sino las que no se ven. Es decir, tengo que mirar lo que no se ve. Pero el mismo Señor Jesucristo usó ese lenguaje. Quiero leer para ustedes el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17. Cristo les dice así a sus discípulos. Dice, Juan 14, 17, hablando del Espíritu Santo, dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Cuál es la razón de que el mundo no puede recibir el Espíritu Santo? Dice, porque no le ve ni le conoce. Al Espíritu Santo. El mundo no lo puede ver espiritualmente. Pero, ahora esto es lo precioso, esto es para nosotros los creyentes, pero vosotros le conocéis. Es decir, nosotros sí podemos ver espiritualmente la obra del Espíritu Santo. Y aquí dice una cosa, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Recuerda que esto es antes de la muerte y ascensión de Cristo. No había venido el Espíritu Santo, pero ahora nosotros, cuando ya después de Pentecostés tenemos al Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, somos capaces de mirar lo que no puede ver nadie más. No lo pueden entender.
porque necesitan al Espíritu Santo para poder ver el futuro, la eternidad como algo glorioso, precioso, incomparable, por lo cual aprendo a vivir en medio de las aflicciones. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo reacciona usted ante las aflicciones? ¿Qué producen las aflicciones en usted? Porque las aflicciones son lo que Dios usa para sacar lo que hay en su corazón. Ahí se va a mostrar quién es usted realmente. Decir ser cristiano no cuesta nada, es en medio de la aflicción y de la tribulación que se mostrará quién es usted. ¿Reacciona como el mundo? Como había dicho, reclamando, culpando, quejándose. O dice, esto es difícil de llevar, pero yo veo la eternidad. Él me dio algo mayor. Me dio a su Hijo Jesucristo. Y pregunto, ¿qué tanto piensa usted en lo eterno? Yo sé que es difícil, nos duele la cabeza pensar en algo, no cabe en nuestra mente, lo eterno. Pero ¿cómo son esos pensamientos suyos de la eternidad? ¿Qué llega ahí? ¿Es Cristo? Es lo que leemos aquí que dice, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No seamos nosotros como es el mundo que se aferra a esa juventud por motivos equivocados, porque si fuera que yo oigo a alguien, yo quiero la energía para servir al Señor. Yo quiero tener esa energía que tuvo Moisés, que a sus 120 años podía ver, no ocupaba anteojos y podía servirle al Señor a los 120 años. Si es por eso, gloria a Dios, usted quiere energías y buena salud para servir al Señor, pero no es así. No seamos mentirosos. Queremos la comodidad, queremos, como dicen en este mundo, llevarlo bonito, tranquilo, sin preocupaciones. Pregunta final. El apóstol dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. ¿Puede decir hoy usted así? Yo creí en su Hijo Jesucristo. Creí en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Creí que Él me perdonó de mis pecados. Creí que envió su Santo Espíritu y que nunca me va a dejar. Creí sus promesas y por eso hablo. Pero si usted nunca le habla a nadie de Cristo, entonces yo le pregunto, ¿de verdad usted creyó? Porque aquí dice, creí por lo cual hablé. ¿Confiesa usted a Jesús donde quiera que esté? No es una confesión de un día, es una confesión constante. Él es mi Señor y mi Salvador. Y teniéndolo a Él, lo tengo todo y considero este mundo y las cosas que en este mundo pasen como cosas leves y pasajeras. Por favor, mis hermanos, si usted profesa fe en Jesucristo, no caiga en esa trampa del miedo y de pánico realmente que tiene este mundo así. Nosotros no. Nosotros tenemos esperanza en Jesucristo. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, te alabamos. Eres digno de que te exaltemos con nuestras voces, con nuestro corazón. Y muchas veces te ofrecemos un culto mediocre, oraciones mediocres. Hacemos muy poco por ti. Y tú nos diste todo en tu Hijo Jesús. Te suplicamos perdón. Y te suplicamos que nos hagas vivir realmente con esta fe que cree y confiesa a Jesucristo. Sabemos que son tiempos difíciles. No sabemos cuál será la aflicción que va a afectar a cada uno de nosotros. Si es una aflicción física o de alguna otra índole, problemas económicos, familiares, cualquier tribulación que venga, o por la causa de Cristo seamos maltratados, que podamos decir nosotros, como hemos leído, que no vamos a desmayar, que nuestro hombre interior se va a renovar
y que toda tribulación que pasemos va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Recibe, Señor, la alabanza por medio de Jesucristo, tu Hijo. Amén.